Encontré a mi marido en nuestro salón con la prometida de mi hijo, solo unas horas antes de la boda. Estaba a punto de enfrentarme a él, pero un movimiento en el pasillo me detuvo. Era mi hijo, Mateo. Su rostro era una máscara de piedra. Me miró y susurró: «Mamá, ya lo sé. Y es peor de lo que crees. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad me acompañáis. No dudéis en compartirlo en los comentarios. Ahora, permitidme que os sumerja en esta historia. La mañana de la boda de mi hijo me levanté a las 5. No podía dormir. Me dije a mí misma que eran solo nervios, del tipo que cualquier madre siente en un día tan importante. Me senté aquí, en este mismo despacho, mirando las hojas de cálculo en la pantalla de mi ordenador. Dirijo una pequeña asesoría fiscal desde casa. Nada lujoso, pero ayudó a pagar la universidad de nuestro hijo Mateo y a cubrir los extras que el sueldo de mi marido, Arturo, no alcanzaba a pagar. Los números en la pantalla eran solo un borrón. Mi mente estaba en otro lugar por completo. Afuera, el mundo todavía estaba oscuro y silencioso, pero ya podía imaginar la escena que se desarrollaría en el patio de nuestra finca en las afueras de Sevilla en solo unas horas. Sillas blancas dispuestas en filas perfectas sobre el césped. Había pasado toda la primavera cuidando el arco que Arturo había montado, cubierto con los rosales que yo había nutrido desde que eran pequeños capullos. Yo misma había revisado las guirnaldas de luces 3 veces, asegurándome de que no fallara ni una sola bombilla. Todo tenía que ser perfecto. Nuestro hijo, nuestro Mateo, merecía un día perfecto. 25 años de matrimonio con Arturo, 23 años criando a Mateo. Había dedicado toda mi vida a esta familia. Yo había sido la mano firme, la planificadora, la que recordaba las citas con el dentista y los cumpleaños, y se aseguraba de que las facturas se pagaran a tiempo. Arturo era el encantador, el alma de la fiesta, el que todos amaban. Yo era la base sobre la que él se apoyaba, y durante mucho tiempo, eso fue suficiente para mí. Pero últimamente algo se sentía extraño. Una distancia silenciosa se había instalado entre nosotros. Estaba en la forma en que dejaba de hablar cuando yo entraba en una habitación, en la forma en que su teléfono siempre estaba inclinado lejos de mí. Cuando le preguntaba si algo iba mal, simplemente se reía. «Estrés en el trabajo, cariño», decía. «Un gran ascenso en juego». Elegí creerle. ¿Qué más podía hacer? No tiras por la borda 25 años de historia por una sensación. El clic de la puerta del despacho me trajo de vuelta al presente. Era Mateo, mi hijo, de pie en pijama, con una taza de café en la mano. Parecía agotado. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. A sus 23 años, tenía mi naturaleza práctica, pero los rasgos apuestos de su padre. «Mamá, llevas horas levantada», dijo, con voz queda. «La boda no es hasta las 4. Solo quiero que todo sea perfecto para mi niño», dije, intentando una sonrisa alegre mientras cerraba mi portátil. «Tu padre todavía está durmiendo. Se fue temprano», dijo Mateo, con una nota extraña en la voz. Pasó por aquí y se sentó en el borde de mi escritorio, pareciendo de repente mucho más joven. Dijo algo de recoger un regalo para los padres de Clara. Fruncí el ceño. Eso era nuevo para mí. Mamá dijo, vacilando: «¿Puedo preguntarte algo?». Giré mi silla para mirarlo de frente. Bajo la dura luz de mi lámpara de escritorio, su preocupación era evidente. «¿Qué te preocupa, cariño?». Respiró hondo. «¿Crees que Clara me quiere de verdad?». La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Clara, su prometida. Ambiciosa. Guapa. Una joven arquitecta de una familia con dinero de toda la vida y con influencias. En la superficie, era todo lo que siempre habíamos querido para Mateo. Pero yo había tenido mis propias dudas. Había visto cómo sus ojos a veces se perdían cuando Mateo hablaba de sus pasiones, cómo consultaba su teléfono durante las cenas familiares. «¿Por qué preguntas eso, cariño?». «Es el día de tu boda». «Lo sé, y tal vez sean solo dudas de última hora», murmuró, mirando su café. «Pero a veces, cuando me mira, siento que está mirando a través de mí, como si yo fuera solo una casilla que necesitaba marcar en su camino hacia la vida perfecta». Hizo una pausa, y últimamente ha estado pasando mucho tiempo con papá. Siempre están hablando de finanzas, de inversiones. Ella dice que él la está asesorando. Quise hablarle de las cosas que yo también había notado. Cómo los ojos de Arturo seguían a Clara por la habitación. Cómo siempre encontraba excusas para ayudarla con su abrigo o rellenar su copa. Cómo sabía exactamente cómo le gustaba el café, 2 azucarillos y un chorrito de leche, sin tener que preguntar. En lugar de eso, extendí la mano y apreté la suya. «Los nervios de la boda son normales, cariño. El matrimonio es el paso más grande que darás en tu vida.
No son solo nervios, mamá dijo, con la voz quebrada. Finalmente me miró, con los ojos llenos de un dolor que me aterrorizó. Creo que está enamorada de otra persona. Me quedé helada, la sangre se me convirtió en hielo. ¿Qué te hace decir eso? Pequeñas cosas, susurró. La forma en que se ilumina cuando papá llama. Como siempre pregunta por él primero cuando viene. Ayer los vi en el jardín, solo hablando, y la forma en que él la miraba. No era como un suegro debería mirar a la prometida de su hijo. Sentí un sofoco subir por mi cuello. Forcé mi voz para que se mantuviera firme. Mateo, esa es una acusación muy seria. Lo sé, dijo, encogiéndose de hombros. Y espero estar equivocado. Dios, espero estar equivocado. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Era Arturo. Ya estaba vestido con una camisa impecable y pantalones de vestir, con un aspecto inmaculado como siempre. Aquí están mis dos personas favoritas, exclamó, su sonrisa sin llegar del todo a sus ojos. Parecía sorprendido de ver a Mateo allí. Gran día, hijo. Deberías estar preparándote. Dirigió su atención hacia mí. Y tú, Elena, vas a agotarte. Clara acaba de llamar. Va a pasar sobre las 10 para discutir algunos detalles de última hora sobre la distribución de las mesas. Vi cómo la expresión de Mateo se tensaba. ¿Qué detalles?, preguntó. Oh, ya sabes. Solo asegurarnos de que sus padres no se sienten al lado de tu tío Roberto después de aquella discusión política de la última Navidad, dijo Arturo con un gesto despreocupado. Ya sabes lo especiales que son en su familia. Deberíamos discutirlo en privado, por la política y todo eso. Por supuesto, dijo Mateo, con voz plana. No podemos tener a la gente equivocada sentada junta. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Observé a mi marido y a mi hijo, y supe en lo más profundo de mi ser que Mateo no estaba equivocado. Algo iba terriblemente, horriblemente mal. Después de que Arturo y Mateo se fueran de mi despacho, un pavor frío se apoderó de mí. Se suponía que tenía una última llamada con el catering a las 10:30, una llamada que había estado planeando durante semanas. Cogí el teléfono, mi mano temblaba ligeramente, y los llamé. Les dije que tenía una emergencia familiar y que necesitaba reprogramar. Era mentira. La verdad era que había despejado toda mi mañana. No podía quitarme de la cabeza las palabras de Mateo, ni la sensación de náuseas que la falsa alegría de Arturo me había provocado. Algo estaba pasando en mi casa hoy, y por primera vez en 25 años tenía la intención de averiguar qué era. Pasé las siguientes 2 horas fingiendo estar ocupada. Ordené la cocina, que ya estaba impecable. Reorganicé los centros de mesa florales en la mesa del comedor. Cada sonido me hacía sobresaltar. Cada coche que pasaba hacía que mi corazón martilleara contra mis costillas. Me sentía como una actriz en una obra de teatro, interpretando el papel de la feliz madre del novio mientras por dentro me retorcía de ansiedad. Exactamente a las 10, un elegante BMW blanco entró en nuestro camino de entrada, el coche de Clara. Observé desde la ventana de la cocina cómo salía, incluso con unos simples vaqueros y una blusa. Parecía sacada de una revista. Se acercó a la puerta principal con la confianza natural de alguien que sabe que pertenece a ese lugar. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Salí sigilosamente por la puerta trasera y rodeé la casa, agachándome detrás de los grandes arbustos de bugambillas que bordeaban las ventanas de nuestro salón. Me sentí ridícula, como una espía en mi propia casa. Pero la necesidad de saber, la necesidad de confirmar mis miedos o de disiparlos era abrumadora. A través del gran ventanal, pude verlos. Arturo la había dejado entrar y estaban de pie junto a la chimenea, el lugar donde nos hacíamos las fotos familiares cada Navidad. Él le estaba sirviendo una copa. No podía oír sus palabras, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Estaban de pie cerca, demasiado cerca. Su mano descansaba en la parte baja de la espalda de ella. Era un gesto casual, uno que podría explicarse fácilmente, pero se quedó allí un segundo de más. Apreté las manos en puños, mis uñas clavándose en mis palmas. 25 años. Habíamos construido una vida en esta casa. Le habíamos leído cuentos a Mateo en ese mismo sofá. Habíamos celebrado innumerables fiestas familiares en esa habitación. Y ahora mi marido estaba allí, acariciando a otra mujer, la prometida de nuestro hijo, el día de la boda de nuestro hijo. Estaba a punto de levantarme para entrar como una furia y enfrentarme a ellos en ese mismo instante. No me importaba la escena, no me importaba la boda. Solo me importaba la traición abrasadora que estaba presenciando, pero entonces noté un movimiento en el pasillo de arriba, una sombra en el reflejo del cristal. Miré más de cerca. Era Mateo. Estaba de pie en lo alto de las escaleras, oculto en las sombras, observándolos también.
La visión de él, tan quieto y roto, me detuvo en seco. Este no era solo mi dolor, era el suyo. Abajo, las cosas habían subido de tono. La mano de Clara ahora estaba en el pecho de Arturo. Se inclinaba hacia él, con la cabeza echada hacia atrás, una sonrisa jugando en sus labios. Dijo algo y él se rió. Era un sonido que no le había oído en años. Ligero, genuino, feliz. La forma en que solía reírse conmigo cuando éramos jóvenes y todo parecía posible. En ese momento, vi a mi marido transformarse en alguien que no reconocía. Alguien vivo de una manera que no lo había estado conmigo durante mucho, mucho tiempo. Entonces sus manos estaban en el pelo de ella y se estaban besando. No fue un beso rápido. Fue un beso profundo y apasionado, del tipo que se ve en las películas. Mi visión se tiñó de rojo. Un rugido llenó mis oídos. Di un paso hacia la casa, lista para arrancar la puerta de sus bisagras, lista para gritar hasta que mis pulmones se rindieran. Y entonces una mano me agarró del brazo. Me di la vuelta, mi corazón saltando a mi garganta. Era Mateo. Se había escapado de la casa y había venido a buscarme. Su rostro estaba pálido, ceniciento, pero sus ojos ardían con una determinación fría y dura que nunca antes había visto. «Mamá, no lo hagas», susurró, con la voz tensa. «Todavía no». «Mateo, esto es». Me atraganté con las palabras. Ni siquiera podía decirlo. «Sé lo que es», dijo. Su voz firme, aunque pude ver que sus manos temblaban. «Mamá, lo sé desde hace semanas». «¿Semanas?» La palabra salió como un susurro estrangulado. Miré a mi hijo, el niño que había criado, que ahora me miraba con los ojos de un hombre que había visto demasiado. Todavía estábamos agachados detrás de las bugambillas. Las hermosas flores de las que tan orgullosa había estado ahora servían de escondite para la destrucción de nuestra familia. Dentro de la casa, mi marido y la prometida de mi hijo se habían trasladado de la chimenea al sofá. No podía soportar mirar. «No quise creerlo al principio», dijo Mateo, su voz baja y urgente. Seguía poniendo excusas para ellos. «Solo está siendo amable. Ella solo está nerviosa por unirse a la familia». Pero seguía sucediendo. Las miradas prolongadas, las conversaciones privadas, la forma en que... «Mamá», la forma en que se iluminaba cada vez que él estaba cerca. Se corrigió. El lapsus. Un doloroso recordatorio de una vida que ya no existía. Se suponía que iba a tener una nueva figura materna, no una rival. «Quiero decir, Clara, ¿por qué no me lo dijiste?», pregunté. Mi voz temblando con una mezcla de conmoción y una extraña ira protectora. «No debería haber tenido que cargar con esto solo, porque necesitaba pruebas», dijo, con la mandíbula apretada, y porque me miró, sus ojos mucho más viejos que sus 23 años quería darles cuerda suficiente para que se ahorcaran solos. Sacó su teléfono, sus manos temblaban ligeramente mientras tocaba la pantalla. «Contraté a alguien», confesó. «¿Qué has hecho qué?» «No soy estúpido, mamá. Después de que los vi almorzando juntos hace un mes, un almuerzo que papá me dijo que era una reunión de negocios y que ella me dijo que era una tarde de compras con sus amigas, supe que no estaba loco. Necesitaba saber la verdad». Me entregó el teléfono. «Contraté a una detective privada». Mi respiración se entrecortó. «¿Una detective? Mateo, ¿el dinero?» «No te preocupes por el dinero», dijo sombríamente. «Valió cada céntimo». La primera foto en la pantalla mostraba a Arturo y Clara entrando en el Hotel Alfonso XIII en el centro de Sevilla. La marca de tiempo indicaba que fue hace 3 semanas, un martes por la tarde, cuando se suponía que Arturo estaba en una conferencia de ventas regional. La segunda foto los mostraba saliendo juntos 2 horas después, con aspecto acalorado y desaliñado. «Hay 17 ocasiones diferentes», dijo Mateo en voz baja, mientras yo me desplazaba por una galería de traición. Fotos de ellos en restaurantes con poca luz por toda la ciudad. Fotos de ellos en un aparcamiento privado, apretados contra el coche de Arturo. Fotos de ellos riendo, cogidos de la mano, viviendo una vida completamente diferente a nuestras espaldas. Me sentí mal. La magnitud del engaño era impresionante. Esto no era un error de una sola vez, era una aventura calculada y a largo plazo. Me levanté de nuevo, una nueva oleada de rabia me invadió. «Vamos a parar esto», dije, mi voz como el acero. «Ahora mismo». «No». La voz de Mateo fue cortante, haciéndome agachar de nuevo. «Mamá, confía en mí. Tengo un plan». «¿Un plan?» «Mateo, esto es una locura. No podemos simplemente dejar que la boda». «Absolutamente que podemos», interrumpió, su voz con una autoridad que nunca antes le había oído. «Y lo haremos». «Mamá, piénsalo. Si nos enfrentamos a ellos ahora, ¿qué pasará? Lo negarán. Lo tergiversarán. Papá dirá que está siendo una histérica.
que estás malinterpretando las cosas. Clara llorará y se hará la víctima. Nos lo echarán todo en cara a nosotros. Tenía razón. Ya podía oír la voz suave y tranquilizadora de Arturo. Elena, estás exagerando. Es una joven nerviosa, y yo solo le ofrecía un consejo paternal. ¿Entonces qué sugieres? Susurré, mi ira dando paso a una claridad fría y aterradora. La sonrisa de Mateo era algo escalofriante y desconocido. Humillación pública, dijo, las palabras flotando en el aire entre nosotros. Destrucción total y absoluta de sus reputaciones. Consecuencias legales. No solo terminamos con esto, mamá. Nos aseguramos de que nunca puedan volver a hacerle esto a nadie. Miré a mi hijo. ¿Cuándo se había vuelto tan calculador, tan despiadado? Luego volví a mirar por la ventana. Vi a mi marido, el hombre al que había amado, y en el que había confiado durante un cuarto de siglo, comenzar a desabrochar la blusa de Clara en el sofá, donde habíamos construido nuestra familia. Y en ese momento, supe que la mujer que solía ser, la esposa comprensiva y que perdonaba, se había ido. Había muerto allí mismo, en la tierra, detrás de las flores que con tanto esmero había plantado. Dime el plan, dije. Esa tarde fue una de las más extrañas de mi vida. Arturo llegó a casa actuando como si nada hubiera pasado, preguntando por los arreglos finales con el catering. Clara se había ido horas antes, y él era la viva imagen del marido cariñoso y el padre orgulloso. Habló de su discurso para la recepción, de lo orgulloso que estaba de Mateo. La hipocresía era tan densa que apenas podía respirar. Yo solo asentía y sonreía, una cáscara vacía de mí misma mientras por dentro gritaba. Después de que Arturo se fue a la cama, Mateo y yo nos reunimos en mi despacho. La puerta estaba cerrada con llave, las persianas bajadas. Parecía una sala de guerra, y en muchos sentidos lo era. Sobre mi escritorio estaban los comienzos de un archivo de pruebas que haría llorar de alegría a un fiscal. Háblame de esa detective, dije, estudiando una foto de vigilancia que me revolvió el estómago. Se llama Raquel, dijo Mateo. Raquel Pérez. El nombre me golpeó como un jarro de agua fría. Raquel, mi hermana Raquel. Mateo asintió. No sabía a quién más llamar. Sabía que fue policía durante 20 años antes de jubilarse y montar su propia agencia de detectives. Sabía que era lista y que sería discreta. Me miró un poco avergonzado. También sabía que nunca le cayó muy bien papá. Solté una risa corta y aguda que sonó más como un sollozo. Mi hermana pequeña Raquel. Éramos cercanas, pero no le había contado la creciente distancia con Arturo. Había sido demasiado orgullosa, demasiado avergonzada para admitir que mi matrimonio podría estar fracasando. La llamaré, dije, con la voz cargada de emoción. Raquel contestó al segundo tono. Elena, es más de medianoche. ¿Está todo bien? No, Raquel. Nada está bien. Y entonces el dique se rompió. Le conté todo. Lo que Mateo sospechaba, lo que habíamos visto esa mañana, las fotos. Lloré, sollozos feos y ahogados, por primera vez en todo el día. Ella escuchó pacientemente, su voz tranquila y firme al otro lado de la línea. No hubo conmoción ni sorpresa. Solo una sombría aceptación. No me sorprende, Elena dijo en voz baja cuando terminé. He visto cómo mira a esa chica. Esperaba estar equivocada. Mateo me habló de las fotos, dije, secándome los ojos. ¿Qué más tienes? Más de lo que probablemente quieras saber, dijo, su voz volviéndose profesional. He estado siguiendo sus movimientos durante 3 semanas. Se reúnen 2 veces por semana, como un reloj, en el Hotel Alfonso XIII. Él siempre paga en efectivo. Almuerzan en restaurantes de lujo a los que nunca te llevaría a ti. La semana pasada la llevó a Cartier. Sentí de nuevo ese sofoco de rabia. Nuestro dinero. El dinero que yo administraba con tanto cuidado. El dinero que se suponía que era para nuestra jubilación, para nuestro futuro. Y Elena... La voz de Raquel era suave ahora. Hay más. Algo más grande. He estado investigando las finanzas de Arturo, tratando de averiguar de dónde sale todo este efectivo para las habitaciones de hotel y los regalos. Ha sido descuidado. ¿Qué encontraste?, pregunté, temiendo la respuesta. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. No es solo Clara, dijo, su voz pesada. No es la primera vez. Encontré una serie de pagos mensuales regulares que se remontan a 15 años. Siempre a la misma persona, una mujer llamada Victoria Montero. El nombre no significaba nada para mí. ¿Quién es? Investigué un poco. Era una asociada junior en su antiguo bufete cuando Mateo era un niño. Se fue abruptamente hace unos 15 años. Los pagos comenzaron unos meses después de que se fuera. Raquel respiró hondo. Elena tiene una hija, una niña de 15 años llamada Sofía.
Hice una comprobación de antecedentes. El padre no figura en el certificado de nacimiento, pero apostaría mi licencia a que Arturo es su padre. El teléfono se sentía pesado en mi mano. No podía respirar. Una hija. Otro hijo entero. 15 años de mentiras. 15 años de una doble vida. Los viajes secretos, los gastos inexplicables, la distancia emocional, todo encajó con una claridad horrible. Tengo que saberlo con seguridad, Raquel susurré. Lo sé, dijo. Yo me encargo. Pero Elena, tienes que estar preparada. Cuando esto salga a la luz, va a ser una bomba nuclear. Lo sé, dije, mi voz fría y dura. Eso es exactamente con lo que contamos. Las 24 horas previas a la boda fueron un borrón de engaño calculado. Me moví a través de los preparativos como un fantasma, mi cuerpo en piloto automático mientras mi mente corría. Sonreí a los parientes. Aprobé la distribución final de las mesas con la organizadora de bodas. Incluso ayudé a Arturo con su corbata, mis dedos rozando la tela de seda mientras imaginaba apretársela alrededor del cuello. Cada interacción era una actuación. Cada palabra educada era una mentira. Raquel trabajó rápidamente. Era una profesional, y esto ahora era personal. Me dijo que tenía un contacto en un laboratorio privado. Es arriesgado, Elena, pero si podemos conseguir una muestra de ADN limpia de Arturo, podemos obtener una comparación preliminar no legal con una muestra de la chica. Esa noche, después de que Arturo se durmiera, roncando suavemente a mi lado en la cama que habíamos compartido durante un cuarto de siglo, salí sigilosamente de la habitación. Mi corazón latía con cada crujido del suelo. Fui al baño y cogí su cepillo de dientes de su soporte. Mi mano temblaba tanto que casi se me cae. Se sintió como la máxima violación. Pero, ¿qué era esto comparado con las violaciones que él había cometido contra mí? ¿Contra nuestra familia? Lo metí con cuidado en una bolsa de plástico y lo dejé en el buzón para que Raquel lo recogiera antes del amanecer. Al día siguiente, mientras la casa bullía con la energía caótica de floristas y fotógrafos, Raquel llamó. «Tengo más sobre el dinero», dijo, su voz sombría. «Es peor de lo que pensábamos. Nos encontramos en mi coche, aparcado en la calle, lejos de la casa, el único lugar donde me sentía segura para hablar. Abrió un portátil y lo giró hacia mí. En la pantalla había una hoja de cálculo, una vertiginosa serie de números y fechas. Hice un análisis completo de vuestras cuentas conjuntas, vuestros fondos de jubilación, todo dijo, señalando una columna resaltada. Mira el patrón. Durante años, Arturo ha estado haciendo retiradas de efectivo regulares. Pequeñas cantidades. 500 aquí, 700 allá, nunca más de 1000 a la vez. Siempre de diferentes sucursales. Pensé que era para su afición, dije aturdida. Siempre me dijo que estaba invirtiendo en monedas raras, algo que requería transacciones en efectivo. Otra mentira. Su afición se llamaba Clara, dijo Raquel secamente. Usó el efectivo para las habitaciones de hotel, las cenas caras, los regalos, ese collar de Cartier. Pagó la mitad en efectivo, pero esa no es la peor parte. Hizo clic en otra pestaña. Ha estado pidiendo préstamos contra vuestro plan de pensiones. Miré la pantalla. Allí estaba, en blanco y negro. Una serie de préstamos solicitados contra la cuenta de jubilación a la que yo había contribuido tan diligentemente desde mi pequeño negocio. La cuenta que se suponía que era nuestra red de seguridad, nuestra seguridad para la vejez. Había vaciado casi 60.000 euros en los últimos 18 meses. ¿Cómo?, susurré. Habría necesitado mi firma. La falsificó, dijo Raquel en voz baja. Comparé la firma de los documentos del préstamo con tu firma en tus declaraciones de impuestos. Es una buena falsificación, pero no es la tuya. Sentí una oleada de náuseas. Esto iba más allá del engaño. Esto era un robo. No solo me estaba rompiendo el corazón. Estaba desmantelando sistemáticamente nuestro futuro, pieza por pieza, para financiar su sórdida aventura. Me estaba robando. Del fondo universitario que habíamos construido, de la vida que se suponía que debíamos compartir. Estaba jugando con todo mi futuro. ¿Y Clara?, pregunté, mi voz apenas audible. No es una víctima inocente, dijo Raquel, con la mirada dura. Ya llegaré a ella. Pero primero, hay algo más. Dudó, luego me entregó un gran sobre Manila. Los resultados preliminares del ADN llegaron esta mañana. Mis manos empezaron a temblar mientras lo abría. Escaneé la página. La jerga científica se desdibujaba hasta que encontré la conclusión en la parte inferior de la página. Probabilidad de paternidad. 99,999%. Me quedé mirando las palabras hasta que se grabaron en mi memoria. Sofía Montero era la hija de Arturo. 15 años. 15 años amándolo, confiando en él, construyendo una vida con él mientras tenía otra hija, otra familia oculta en las sombras.
Apoyé la cabeza en el volante, el cuero frío contra mi frente caliente. No lloré. Estaba más allá de las lágrimas. Una extraña y aterradora calma se apoderó de mí. El dolor todavía estaba allí, una herida masiva y abierta en mi pecho. Pero ahora estaba acompañado de algo más. Una resolución fría y dura. No solo iba a perder a su esposa, iba a perderlo todo. Sentada en el coche con mi hermana, ese endeble trozo de papel en mi mano se sentía más pesado que una lápida. Era el certificado de defunción de mi matrimonio, de la vida que creía tener. Una hija de 15 años. Las palabras resonaban en el coche silencioso. ¿Cómo la encontraste? Logré preguntar finalmente, mi voz sonando distante y extraña a mis propios oídos. La expresión de Raquel era una mezcla de lástima y resolución profesional. Comenzó con los pagos. Una vez que tuve el nombre de Victoria Montero, no fue difícil localizarla. Vive a solo 2 pueblos de aquí, Elena. A 30 kilómetros. 30 kilómetros. Durante 15 años había estado viviendo una vida secreta a un corto trayecto en coche. ¿Cuántas veces me había dicho que trabajaba hasta tarde? ¿A cuántas cenas de negocios había asistido? ¿Cuántos viajes de golf de fin de semana había hecho? Mi mente daba vueltas mientras repasaba mentalmente años de excusas y mentiras, cada una adquiriendo ahora un nuevo y siniestro significado. Pasé por la casa ayer por la mañana, continuó Raquel, su voz suave. Me hice pasar por una investigadora de mercado. Victoria abrió la puerta y detrás de ella vi a la chica, a Sofía. Elena, es igualita a él. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Es inconfundible. Lo imaginé, una adolescente, inocente en todo esto, que se parecía a mi marido, una hermana que mi hijo nunca supo que tenía. El pensamiento era tan surrealista, tan monstruoso, que no podía procesarlo por completo. Mi familia no solo estaba rota, era un fraude. Era una mentira cuidadosamente construida que yo, sin saberlo, había ayudado a mantener durante más de la mitad de mi vida. La madre, Victoria, ¿sabe de mí? ¿De Mateo?, pregunté. No puedo decirlo con seguridad, admitió Raquel, pero por la forma en que vive, una casa bonita en un buen distrito escolar, pero sin una carrera llamativa. Está claro que Arturo es su principal fuente de apoyo financiero. Tiene todas las razones para mantener las cosas en silencio. No solo le estaba pagando la manutención, Elena, le estaba financiando toda su vida. Con mi dinero, con nuestro dinero, el dinero de mi asesoría, el dinero de nuestros ahorros conjuntos, el dinero que había robado de nuestra jubilación. La traición era tan profunda, con tantas capas, que sentía que me ahogaba. Era un saqueo sistemático del trabajo de mi vida, de mi confianza y de mi futuro. Le devolví el informe de ADN a Raquel. Ponlo con el resto de las pruebas, dije. Mi voz desprovista de emoción. Estaba entumecida. El shock era tan profundo que había cortocircuitado mi capacidad de sentir algo más que un vacío frío y pesado. Pensé en esa chica, Sofía. ¿Qué clase de hombre le dice a su hija que no puede reconocerla? ¿Qué clase de hombre cría a un hijo a la luz mientras mantiene a otro oculto en la oscuridad? La crueldad, no solo hacia mí y Mateo, sino hacia esta chica inocente, era asombrosa. ¿Y qué hay de Clara?, pregunté, necesitando cambiar mi enfoque para aferrarme a un objetivo para la ira que comenzaba a derretir el hielo en mis venas. Dijiste que había más sobre ella. Raquel asintió, su expresión endureciéndose de nuevo. Cierto, Clara. Hablemos de la prometida. Volvió a girar el portátil hacia mí y abrió un nuevo archivo. No solo se acuesta con tu marido. Ha estado malversando fondos de su bufete de abogados. Las palabras tardaron un momento en registrarse. ¿Qué? Es socia junior en un bufete pequeño pero prestigioso del centro, explicó Raquel, mostrando documentos que parecían informes financieros internos. Ha estado inflando informes de gastos, creando facturas falsas para consultores inexistentes y desviando el dinero a una cuenta bancaria privada. No son grandes cantidades cada vez, pero es constante. En el último año, ha robado más de 200.000 euros. Me quedé boquiabierta. 200.000 euros. Y puedo rastrear parte de ese dinero directamente hasta regalos para Arturo, dijo Raquel, mostrándome una transferencia bancaria seguida de un extracto de tarjeta de crédito que mostraba la compra de un reloj de 1.000 euros. Estaba robando a sus socios para comprar regalos a su amante, que estaba robando a su esposa para comprarle regalos a ella. Es el círculo de engaño más asquerosamente perfecto que he visto en mi vida. Así que Clara no era solo una rompehogares, era una delincuente, una ladrona, y estaba a punto de casarse con mi hijo para traer su corrupción y sus mentiras al corazón de lo que quedaba de mi familia. El entumecimiento en mi pecho desapareció, reemplazado por una furia al rojo vivo. Esto ya no se trataba solo de un corazón roto.
Se trataba de proteger a mi hijo. Se trataba de justicia. Se trataba de asegurarse de que estas dos personas enfrentaran las consecuencias de cada mentira, cada euro, cada promesa rota. Vale, dije, mirando a mi hermana a los ojos. El plan para la boda. Repasémoslo una vez más. Quiero que sea perfecto. El conocimiento de la malversación de Clara añadió una capa oscura y criminal a la ya asombrosa traición. Lo cambió todo. Esto ya no era solo un desordenado y desgarrador drama doméstico. Era una conspiración de fraude y robo perpetrada por las dos personas que deberían haber sido las más cercanas a nosotros. ¿Cómo conseguiste todo esto?, le pregunté a Raquel, señalando los condenatorios documentos financieros en la pantalla de su portátil. Seguíamos en mi coche, el aire denso con el olor a conspiración y café rancio. Clara no es tan lista como se cree, dijo Raquel con una sombría satisfacción. Se descuidó. Y tengo amigos en la policía que estuvieron dispuestos a mover algunos hilos cuando oyeron la historia. Un amigo mío de la Unidad de Delitos Económicos echó un vistazo a estos patrones y supo exactamente lo que estaba viendo. Señaló la pantalla. Estaba moviendo el dinero a través de una empresa fantasma que creó con el apellido de soltera de su madre. Fue de aficionada. Pensé en los padres de Clara, los Holloway. Eran pilares de la comunidad. Su padre era un juez respetado. Su madre estaba en la junta directiva de 3 organizaciones benéficas diferentes. Se movían en círculos donde la reputación lo era todo. Creían que su hija era una estrella brillante en ascenso que se casaba con una familia buena y estable. No tenían idea de que su niña de oro era una ladrona y que la familia estable con la que se casaba era un castillo de naipes construido sobre mentiras. La humillación pública también los iba a destruir. Por un instante fugaz, sentí una punzada de lástima por ellos. Eran daños colaterales inocentes, pero ese sentimiento fue rápidamente extinguido por el fuego de mi propia traición. Así que Arturo está robando nuestro dinero de la jubilación para comprarle regalos a su amante, resumí, las palabras sabiendo a veneno. Y Clara está robando a su empresa para comprarle regalos a mi marido, su amante, que también es su futuro suegro. Negué con la cabeza, incrédula. Esto es de película. Se pone mejor, dijo Raquel, con un giro irónico en los labios. Parte del dinero que Arturo sacó de vuestro plan de pensiones lo invirtió en un negocio inmobiliario infalible que Clara le recomendó. Déjame adivinar, dije, mi voz goteando sarcasmo. El negocio fue un fracaso. El negocio nunca existió, confirmó Raquel. El dinero fue directamente a esa cuenta secreta suya. Ella también le estaba robando a él. Estaba tan cegado por su propio ego y encaprichamiento que ni siquiera lo vio. Tuve que reír. Fue un sonido amargo y sin alegría. Mi brillante y encantador marido, el hombre que siempre pensó que era la persona más lista de la sala, estaba siendo engañado por una malversadora de 20 y tantos años. Era casi poético. Pasamos otra hora repasando las pruebas que Raquel había recopilado. Lo tenía todo. Extractos bancarios, fotos de vigilancia, recibos de hotel pagados en efectivo, transferencias bancarias, documentos de préstamo falsificados y ahora un expediente completo sobre las actividades criminales de Clara, que estaba listo para ser entregado al fiscal. Y, por supuesto, el informe de ADN, la prueba irrefutable que demostraba 15 años de engaño. Miré el archivo, las pestañas ordenadas y las páginas organizadas que representaban la demolición completa de mi vida. 25 años de matrimonio, reducidos a una pila de documentos incriminatorios en el asiento del copiloto de mi coche. De repente, una ola de agotamiento me invadió, tan profunda que se sentía como un peso físico oprimiendo mi pecho. Raquel, ¿podemos hacer esto?, susurré. ¿Realmente podemos levantarnos delante de 300 personas y hacerles esto? ¿A nuestra familia? Raquel se acercó y puso su mano en mi brazo. Su agarre era firme, tranquilizador. Elena, escúchame, dijo. Su voz seria. ¿Qué otra opción tienes? Si te enfrentas a ellos en privado, mentirán. Te manipularán. Pondrán a Mateo en tu contra. Negarán, negarán y negarán hasta que empieces a pensar que la loca eres tú. Lo he visto cientos de veces. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Arturo era un maestro de la manipulación. Podía salir de cualquier situación con su encanto. De esta manera continuó. No hay escapatoria. No hay lugar para mentiras. Solo está la verdad, presentada frente a todos a los que han intentado impresionar. No se trata solo de venganza, Elena. Se trata de consecuencias. Clara tiene que ir a la cárcel. Arturo tiene que rendir cuentas, no solo por las infidelidades, sino por el fraude financiero que ha cometido contra ti. Esta es la única manera de asegurarse de que las mentiras se detengan para siempre. Respiré hondo, el aire viciado del coche llenando mis pulmones. Pensé en Mateo,
su rostro pálido y decidido. Pensé en Sofía, la hija que nunca conocí. Pensé en los 25 años que le había dado a un hombre que me había estado mintiendo desde el principio. Tienes razón, dije, mi voz clara y firme de nuevo. Es la única manera. Arranqué el coche. Vamos. Tenemos una boda que preparar. Las últimas horas antes de la boda fueron las más surrealistas de mi vida. Volví a casa y reasumí mi papel de madre del novio, tranquila y feliz. Sentí una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una película de mi propia vida. Me vi riendo con mis primos, elogiando el vestido de mi cuñada y asegurándole al catering que todo se veía maravilloso. Por dentro era un resorte de tensión y dolor, pero por fuera era la viva imagen del orgullo maternal. Arturo estaba en su salsa, socializando con los primeros invitados que llegaban, aceptando felicitaciones con una sonrisa amplia y segura. Me apartó en un momento dado, su brazo rodeando mi cintura. «Estás preciosa», Elena dijo. Su voz un murmullo bajo en mi oído. ¿No es un día perfecto? Lo miré a los ojos del hombre al que había amado durante más de la mitad de mi vida, y no sentí nada más que un vacío frío y desolador. Le devolví la sonrisa. Perfecto día. Mi hijo Mateo era un espejo de mi propia compostura forzada. Saludó a sus amigos, posó para las fotos con sus padrinos de boda e interpretó su papel a la perfección. Pero cada vez que sus ojos se encontraban con los míos a través del jardín abarrotado, podía ver el mismo temple de acero reflejado allí. Estábamos juntos en esto. Éramos soldados esperando la señal para atacar. El plan era simple, y Raquel lo había ensayado con nosotros hasta que lo supimos de memoria. Había llegado temprano, disfrazada de miembro del personal del catering, su equipo audiovisual profesional, oculto a plena vista. Había conectado su portátil a la gran pantalla de proyección que habíamos alquilado, supuestamente para un pase de diapositiva sentimental de fotos de Mateo de pequeño. Nadie sospechaba nada. Tenía un pequeño mando a distancia en el bolsillo. Cuando llegara el momento, todo lo que tenía que hacer era pulsar un solo botón. Yo tenía mi propio papel que desempeñar. Había preparado los papeles del divorcio con mi abogado una semana antes, un hecho que había mantenido en secreto, incluso para Mateo. Estaban firmados y notariados en un sobre sellado en mi bolso. También tenía una memoria USB con copias de cada prueba que Raquel había reunido. De una forma u otra, mi matrimonio terminaría oficialmente hoy. No había vuelta atrás. No solo estaba planeando una confrontación, estaba planeando el primer día del resto de mi vida. A las 4:05, tomé asiento en la primera fila. El cuarteto de cuerda comenzó a tocar y el cortejo nupcial hizo su entrada. Arturo se sentó a mi lado, apretándome la mano con lo que parecía un afecto genuino. Sentí un temblor de repulsión, pero me obligué a no apartarme. Clara apareció al final del pasillo, una visión en encaje blanco. Se veía radiante, hermosa y completamente fraudulenta. Sonrió a la multitud. Luego sus ojos encontraron a Arturo en la primera fila. Por una fracción de segundo, una mirada pasó entre ellos. Una mirada de secretos compartidos, de conspiración triunfante. Creían que habían ganado. Creían que estaban a solo unos minutos de cimentar su futuro perfecto y engañoso. Mateo estaba de pie en el altar, su rostro una máscara ilegible. Cuando Clara se unió a él, le tomó la mano. Su expresión nunca vaciló. Miró a la multitud, sus ojos escaneando los rostros hasta que se posaron en mí. Hizo un único gesto de asentimiento, casi imperceptible. Era la hora. El oficiante comenzó la ceremonia con las palabras habituales sobre el amor, el compromiso y la fidelidad. La ironía era tan densa que era casi sofocante. Me pregunté si Arturo y Clara siquiera estaban escuchando, o si ya estaban planeando su próximo encuentro secreto. La ceremonia continuó. Intercambiaron votos que no sentían, promesas que ya habían roto 100 veces. Mi estómago se revolvía con cada mentira que salía de sus labios. Finalmente, el oficiante llegó al momento crítico. Sonrió benévolamente a la multitud. Si alguien aquí tiene alguna razón por la que estos dos no deban unirse en sagrado matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Un silencio cayó sobre los 300 invitados. Este era el momento. Mi corazón martillaba contra mis costillas tan fuerte que pensé que podría romperlas. Podía sentir los ojos de todos sobre nosotros. Tomé una respiración lenta y deliberada. Luego me puse de pie. En el momento en que me puse de pie, un jadeo colectivo recorrió a los 300 invitados. El aire, que había estado lleno de las suaves melodías del cuarteto de cuerda y la cálida brisa de la tarde, de repente se volvió denso y silencioso. Todas las cabezas en el jardín se giraron hacia mí. Podía sentir su confusión, su conmoción, su curiosidad como una fuerza física. Arturo, sentado a mi lado, se puso rígido. «Elena, ¿qué estás haciendo?»,
siseó, su mano agarrando mi brazo. Siéntate. Estás montando una escena. Me quité su mano de encima como si fuera una serpiente venenosa. Miré más allá de él, mis ojos fijos en mi hijo Mateo, que estaba en el altar, su rostro pálido pero resuelto. Él sabía que esto iba a suceder. Lo habíamos planeado. Luego miré a Clara, cuya sonrisa radiante se había congelado en una máscara de horror confuso. Lo siento a todos, dije, mi voz clara y sorprendentemente firme. Se escuchó en todo el jardín silencioso. Pido disculpas por la interrupción, pero creo que el oficiante preguntó si había alguna razón por la que este matrimonio no debería proceder. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Y sí, la tengo. Tengo una razón. Una ola de murmullos se extendió por la multitud. Vi al padre de Clara, el juez, comenzar a levantarse de su asiento, con una expresión de indignación atronadora en su rostro. Señora de la Torre, ¿qué significa esto?, bramó. El significado, juez Holloway, dije, volviéndome para mirarlo, es que su hija está a punto de casarse con mi hijo bajo falsas pretensiones. Y creo que usted y todos los demás aquí reunidos hoy merecen saber la verdad. Saqué el pequeño mando a distancia de mi bolso. Era el mando que Raquel me había dado. Mi pulgar se cernía sobre el único botón rojo. ¿La verdad?, farfulló Arturo, su cara enrojeciendo. Elena, ¿has perdido la cabeza? Estás avergonzando a nuestro hijo. No, Arturo, dije, volviendo mi mirada hacia él, mi voz bajando a una calma helada. Tú eres el que ha avergonzado a nuestro hijo. Tú y tu amante. Con eso presioné el botón. Detrás del altar, la gran pantalla que se suponía que mostraba un pase de diapositivas de las fotos de bebé de Mateo cobró vida. La primera imagen que apareció fue una foto de vigilancia nítida de Arturo y Clara, encerrados en ese beso apasionado en nuestro salón. El que Mateo y yo habíamos presenciado justo el día anterior. La multitud estalló. Hubo gritos, exclamaciones, gente levantándose para ver mejor. Vi a la madre de Clara llevarse la mano al pecho, su rostro ceniciento. Pero eso no es todo, continué, mi voz de alguna manera elevándose sobre el caos. Veréis, esto no fue solo un error de una vez. Esto ha estado sucediendo durante meses. La pantalla cambió. Apareció una nueva foto. Arturo y Clara entrando en el Hotel Alfonso XIII, la marca de tiempo claramente visible. Luego otra y otra. Un collage de sus reuniones secretas, sus almuerzos clandestinos, sus mentiras expuestas para que todos las vieran. Clara tartamudeaba, tratando de negarlo, pero su voz se perdió en el alboroto. Arturo estaba de pie, gritando. «¡Esto es falso! ¡Son fotomontajes!». Elena está sufriendo una crisis nerviosa. ¿Lo estoy, Arturo?, pregunté tranquilamente. Entonces quizás puedas explicar esto. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez mostraba extractos bancarios. Mi dedo en una foto en primer plano señalaba las sospechosas retiradas de efectivo, las firmas falsificadas en los documentos del préstamo del plan de pensiones. El recibo de Cartier por un collar de 15.000 euros apareció en la pantalla, seguido de una foto de Clara usando ese mismo collar en su despedida de soltera. El ruido de la multitud comenzó a disminuir, reemplazado por un silencio atónito y horrorizado. Esto ya no era solo un escándalo de infidelidad. Era algo más oscuro. Mi marido ha estado robando sistemáticamente de los ahorros para la jubilación de nuestra familia para financiar su aventura, anuncié. Y su prometida, la mujer a punto de casarse con mi hijo, también ha estado ocupada. La siguiente diapositiva mostró la evidencia de la malversación de fondos de Clara de su bufete de abogados. Las facturas falsas, las transferencias bancarias. Pude ver a sus socios en la cuarta fila, sus rostros pasando de la confusión a la pura furia. Y entonces di el golpe final y devastador. Pero la mejor parte, dije, mi voz volviéndose de hielo, el verdadero corazón del engaño que ha definido mi matrimonio, es que las mentiras de mi marido no comenzaron con Clara. Los resultados de la prueba de ADN llenaron la pantalla. Las palabras probabilidad de paternidad 99,999% se mostraban en letras enormes y en negrita. Debajo había una foto de una bonita y sonriente chica de 15 años. Esta es Sofía Montero, dije, mi voz temblando con 15 años de dolor reprimido. Es la hija de Arturo. Una hija que ha mantenido oculta de mí y de su propio hijo durante toda su vida. El silencio que siguió fue absoluto. 300 personas mirando la evidencia de una traición tan completa, tan devastadora, que incluso los chismosos más experimentados se quedaron sin palabras. Y en ese silencio perfecto y terrible, vi cómo el mundo que había conocido durante 25 años ardía hasta los cimientos. El silencio fue roto por un único y agudo sollozo. Provenía de Clara, que se tambaleó,
su rostro de un blanco espantoso contra el blanco puro de su vestido de novia. Luego se desplomó en el suelo en un montón de encaje y sueños destrozados. Ese único sonido rompió el hechizo. El jardín estalló en caos. La gente gritaba, señalaba, sacaba sus teléfonos para grabar el desastre. La madre de Clara corrió hacia su hija caída mientras su padre, el juez, se quedaba allí, su rostro una máscara de incredulidad y humillación absoluta. Arturo se quedó helado por un momento, su rostro un caleidoscopio de rabia, pánico y horror creciente. Miró de la pantalla a mí, a los rostros atónitos de sus amigos y colegas. Estaba atrapado. No había mentiras, ni palabras suaves que pudieran sacarlo de esta. Su mundo cuidadosamente construido había sido demolido pública e irrevocablemente. Entonces hizo lo único que un cobarde podía hacer. Corrió. Salió disparado, abriéndose paso entre la multitud atónita, derribando una bandeja de copas de champán mientras se apresuraba hacia la zona de aparcamiento. Estaba literalmente tratando de huir de la escena de la implosión de su propia vida. Pero Raquel lo estaba esperando. Mi hermana, todavía con su uniforme de catering, salió de detrás de un gran roble que bordeaba nuestra propiedad. Era una mujer pequeña, pero se movía con la confianza de una policía experimentada. Cuando Arturo pasó corriendo, ella le puso la zancadilla. Fue una zancadilla perfectamente ejecutada. Arturo cayó con fuerza, golpeando el césped bien cuidado y deslizándose unos metros con su caro traje de boda. ¿Ibas a alguna parte, Arturo?, preguntó Raquel con indiferencia, acercándose a donde yacía despatarrado y jadeando. Para entonces, Mateo había dejado el altar y estaba a mi lado. Puso un brazo firme a mi alrededor. Clara estaba de nuevo en pie, apoyada por su madre llorosa, y me señalaba con un dedo tembloroso. Tú planeaste esto», chilló su voz estridente por la histeria. «Planeaste todo esto para arruinar mi vida». «No», Clara dijo Mateo, su voz fría y clara, cortando sus histerias. «Tú arruinaste tu propia vida». «Tú», y él señaló a su padre, que ahora estaba siendo ayudado a levantarse por Raquel. «Suéltame», exigió Arturo, tratando de liberar su brazo del firme agarre de mi hermana. «No puedo hacer eso», Arturito dijo Raquel, usando un apodo de la infancia que lo hizo estremecerse. «Verás, soy detective privada con licencia, y tengo razones para creer que has cometido múltiples delitos graves, incluido el fraude financiero. Pero no te preocupes, no estamos aquí para hablar de ti ahora mismo». Miró por encima de su hombro. «Mi asunto es con ella». 2 policías uniformados caminaban tranquilamente a través de la multitud que se apartaba. No estaban aquí por el fraude de Arturo. Eso sería un asunto civil para que lo manejara mi abogado. Estaban aquí por Clara. «¿Clara Holloway?», preguntó uno de los oficiales, su voz tranquila pero autoritaria. Los ojos de Clara se abrieron de terror. «No», susurró. «Queda usted detenida bajo sospecha de malversación de fondos y fraude electrónico», continuó el oficial mientras su compañero le tomaba los brazos y le ponía suavemente las esposas. El sonido de las esposas al cerrarse fue lo más fuerte que había oído en mi vida. Vi el rostro de Clara desmoronarse al darse cuenta de que esto no era solo una humillación pública, no era solo una boda cancelada. Esto era real, iba a haber consecuencias legales reales. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Mientras la policía se llevaba a una sollozante Clara, sus padres observaban con horror atónito. Los fotógrafos que habían sido contratados para capturar un cuento de hadas ahora estaban capturando la caída de una familia prominente, sus flashes estallando sin descanso. La multitud comenzaba a dispersarse. Algunos se iban rápidamente, no queriendo ser parte del desastre. Otros se quedaban, susurrando en corrillos conmocionados, con sus teléfonos aún en alto, grabando todo. En medio del caos, finalmente sentí que las fuerzas me abandonaban. Mateo me sostuvo. «Se acabó, mamá», susurró. «Por fin se acabó». Miré a mi alrededor las ruinas del día perfecto que había planeado. Fue un desastre. Fue una pesadilla. Pero por primera vez en meses, sentí que por fin podía respirar. Si todavía estáis escuchando, ¿podríais hacerme un gran favor y darle a me gusta a este vídeo y comentar el número 1 abajo? Me hace saber que me habéis apoyado y me dice que estáis aquí conmigo en este viaje. Vuestro apoyo es un estímulo enorme para mí. Por favor, comentad el número 1 y dejadme que os cuente lo que pasó después. Las 3 horas que siguieron a la explosión fueron un borrón de luces azules intermitentes, conversaciones en voz baja y el lento y doloroso proceso de desmontar una boda que nunca fue. La policía tomó nuestras declaraciones. A Clara se la llevaron en un coche patrulla, su hermoso vestido de novia luciendo absurdo y trágico bajo el duro resplandor del sol poniente. Arturo, después de ser interrogado y puesto en libertad, simplemente desapareció.
Se subió a su coche y se marchó sin decir una palabra ni a mí ni a su hijo. La mayoría de los invitados se habían ido, aunque algunos familiares y amigos cercanos se quedaron, moviéndose entre los escombros de la recepción como fantasmas, ayudando al conmocionado personal del catering a retirar la comida no consumida y el champán intacto. No estaban aquí por el fraude de Arturo. Eso sería un asunto civil, para que lo manejara mi abogado. Estaban aquí por Clara. ¿Clara Holloway?, preguntó uno de los oficiales, su voz tranquila pero autoritaria. Los ojos de Clara se abrieron de terror. No, susurró. Queda usted detenida bajo sospecha de malversación de fondos y fraude electrónico, continuó el oficial mientras su compañero le tomaba los brazos y le ponía suavemente las esposas. Me miró, un destello de la antigua calidez volviendo a sus ojos. ¿Y tú? Todavía no lo sé, respondí honestamente. Creo que estoy simplemente entumecida. Las siguientes semanas fueron un calvario doloroso y desordenado. La historia, como era de esperar, se convirtió en una sensación mediática local. Escándalo el día de la boda. ¿Prometida arrestada en el altar? El padre del novio implicado en décadas de engaño. Nuestros nombres y rostros estaban por todas partes. Dejé de contestar al teléfono. Dejé de salir de casa a menos que fuera absolutamente necesario. Mi pequeña asesoría sufrió. Algunos clientes de toda la vida se llevaron discretamente sus negocios a otra parte, incómodos con la notoriedad. El día después de la boda, hice exactamente lo que había planeado. Entré en el despacho de mi abogado, con mi bolso conteniendo los papeles del divorcio firmados y la memoria USB con las pruebas, y presenté la demanda. Con la montaña de pruebas que teníamos, Arturo ni siquiera intentó luchar. El proceso legal fue rápido y brutal. En el acuerdo, obtuve la casa y una parte significativa de sus activos restantes como compensación por el fraude que había cometido contra nuestros fondos de jubilación. No fue una victoria. Fue una restitución. Clara, enfrentándose a pruebas abrumadoras, llegó a un acuerdo con la fiscalía. Fue sentenciada a 2 años en una prisión de baja seguridad y se le ordenó devolver hasta el último céntimo que había robado. La reputación de su familia quedó hecha jirones. La caída de Arturo fue más silenciosa, pero no menos completa. Perdió su trabajo, su reputación y el respeto de todos los que conocía. Se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, y por lo que oí, rara vez se dejaba ver en público. Pero la parte más complicada de las secuelas fue Sofía. 2 semanas después de la boda, recibí una carta. Era de Victoria Montero, la madre de Sofía. Era corta y directa. Se disculpaba por el dolor que su relación pasada con Arturo había causado y decía que su hija Sofía se había enterado de la verdad por las noticias y quería conocernos a Mateo y a mí. Me senté con esa carta durante 3 días. ¿Qué se suponía que debía hacer? Esa chica era la encarnación viviente de la mayor traición de mi marido, pero también era una inocente. No había pedido nada de esto. Era la hermana de mi hijo. Le mostré la carta a Mateo. La leyó, su rostro sombrío. Quiero conocerla, dijo inmediatamente. Es mi hermana, mamá. Se merece conocer a su familia, o lo que queda de ella. Así que hice la llamada. Acordamos encontrarnos en un lugar neutral, una cafetería tranquila en un pueblo a medio camino entre los nuestros. Estaba aterrorizada. Mientras esperábamos a que llegaran, no paraba de retorcer la servilleta en mis manos hasta convertirla en un desastre deshilachado. Entonces entraron. Victoria era una mujer corriente, de aspecto cansado, que parecía llevar el peso de sus secretos en la inclinación de sus hombros, y detrás de ella estaba Sofía. En el momento en que la vi, se me cortó la respiración. Raquel tenía razón. Tenía los ojos de Arturo. Los mismos ojos oscuros e inteligentes que me habían enamorado de él todos esos años atrás. Parecía asustada e insegura, aferrando un libro a su pecho como un escudo. Y en ese momento, mirando a esta chica inocente que era una víctima en todo esto, supe que mi ira no era con ella. Era con él. Siempre con él. Ese primer encuentro con Sofía fue incómodo. Las palabras parecían torpes e inadecuadas. Mateo, bendito sea, fue quien más habló. Le preguntó por el instituto, por el libro que sostenía, por su vida. No preguntó por Arturo. Simplemente la trató como a una persona, como a una hermana que estaba conociendo por primera vez. Yo, en su mayor parte, me limité a observar, tratando de reconciliar la imagen de esta chica tímida y dulce con la monumental mentira que representaba. Lenta y tentativamente, empezamos a construir algo nuevo. Nos volvimos a encontrar para tomar un café, luego para almorzar. Mateo y Sofía empezaron a enviarse mensajes, descubriendo un amor compartido por las películas antiguas y la comida picante. Me encontré deseando verla, escuchar sobre su vida. Era brillante, divertida y amable.
Era un alma inocente atrapada en los escombros causados por nuestros padres. Pasó un año. La vida se asentó en un ritmo nuevo y desconocido. El divorcio se finalizó. La tormenta mediática amainó, reemplazada por escándalos más nuevos y frescos. Vertí mi energía en reconstruir mi negocio y, lentamente, mis clientes comenzaron a regresar. Vendí la gran casa familiar con su jardín lleno de fantasmas y compré un adosado más pequeño y manejable para mí. Era tranquilo, pacífico y era mío. Mateo, después de meses de terapia para superar el trauma de la traición, estaba prosperando. Había dejado su trabajo corporativo y había vuelto a la universidad para perseguir su verdadera pasión, la arquitectura paisajista. Estaba diseñando espacios hermosos, creando orden y belleza a partir de tierra y piedra. Una metáfora adecuada de lo que estaba haciendo con su propia vida. Estaba saliendo con una joven encantadora, una bibliotecaria amable y genuina, que lo miraba como si fuera la única persona en el mundo. Y Sofía se había convertido en parte de nuestras vidas. Venía a cenar cada 2 domingos. Ella y Mateo habían desarrollado un verdadero vínculo de hermanos, bromeando entre ellos y hablando durante horas. Me encontré sintiendo un amor feroz y protector por ella. Ya no era un símbolo de traición. Era solo Sofía, la hermana de mi hijo, y de una manera extraña, una parte de mi familia. Una noche, aproximadamente un año después de la boda que no fue, estaba sentada en el salón de mi nueva casa cuando sonó el timbre. Era Arturo. No lo había visto ni hablado con él desde el día en que se marchó de nuestra recepción en ruinas. Parecía disminuido, más viejo, más canoso, la arrogancia segura desaparecida, reemplazada por un profundo cansancio. Preguntó si podía entrar. Dudé, luego me hice a un lado. Me dijo que estaba en terapia. Dijo que estaba tratando de entender por qué había hecho las cosas que había hecho. Se disculpó, dijo que lo sentía por las mentiras, por la traición, por el dolor que me había causado a mí, a Mateo y a Sofía. Escuché y supe que lo decía en serio. Pero una disculpa no podía borrar 25 años de engaño. Te perdono, Arturo, dije. Y me sorprendió descubrir que lo decía de verdad. No por ti, sino por mí. No puedo seguir cargando con esa ira. Es demasiado pesada. Lo miré a los ojos. Pero nunca volveré a confiar en ti. Nunca podremos volver atrás. Él asintió, un brillo de lágrimas en sus ojos. Lo sé, susurró. Y luego se fue. Esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama, me encontré pensando en la mujer que era hace un año, agachada en la tierra detrás de las bugambillas. Estaba tan rota, tan perdida. Desearía poder volver atrás y decirle que todo estaría bien, que el dolor no era el final de la historia. La familia que creía tener era una mentira. Se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos en esa tarde soleada. Pero lo que construimos en su lugar Mateo, Sofía y yo era más pequeño, más tranquilo e imperfecto. Pero era honesto. No estaba construido sobre mentiras cómodas, sino sobre una verdad difícil, dolorosa y, en última instancia, liberadora. Lo habíamos perdido todo. Pero al hacerlo, habíamos encontrado algo real, y por primera vez en mucho, mucho tiempo. Eso se sintió como suficiente. Gracias. Gracias por escuchar mi historia. Si habéis pasado por algo similar o si alguna parte de esto ha resonado con vosotros, no dudéis en compartir vuestros pensamientos en los comentarios. Vuestras historias importan. Y si os gustaría escuchar más, por favor, considerad darle a me gusta a este vídeo y suscribiros al canal. Sed amables con vosotros mismos y nos vemos la próxima vez.